Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 465 Traidor. Resultó ser tan simple. Todo lo que necesitaba hacer era matar a un demonio del mismo nivel. No podía ser demasiado fuerte, ni demasiado débil. Si fuera demasiado débil, no podría ocultar el aura de un cultivador humano. Si fueran demasiado fuertes, el aura del espíritu maligno cubriría completamente el aura del cultivador y serían detenidos por el atributo de poder de la Madre Tierra. Por supuesto, este requisito no sería demasiado preciso. Sería suficiente siempre y cuando estuvieran al mismo nivel. La pista en sí seguía siendo muy importante. De lo contrario, incluso si Lukin se hubiera encontrado con un poderoso demonio al nivel del mar divino y lo hubiera matado, no habría tenido tiempo de pensar en fusionarse con el aura de la otra parte. Podría haber perdido esta oportunidad. Si lo que dijo Lida Oxian fuera cierto, entonces el próximo objetivo de Lukin sería muy simple. Encontrar un demonio en el divino nivel del mar y matarlo. En cuanto a si la otra parte estaba mintiendo o tratando de incitar a Lukin, sintió que era poco probable. Por sus acciones, era obvio que no habían podido ver a través del disfraz de Lukin. Lo habían tratado seriamente como un cultivador de núcleo dorado ordinario. Lukin no pensó que estaban actuando. Todavía tenía este poco de confianza. Incluso si su disfraz fuera visto a través, un cultivador del plano del Dharma no lo vería. En ese caso, a los ojos de la otra parte, en realidad era solo un Hindan ordinario. Si los dos Dharma Laksanas querían hacerle daño, ¿por qué se molestarían en engañarlo? Si atacara directamente, probablemente lo matarían con una bofetada. Por supuesto, no era imposible decir al revés. Incluso si lo que dijeron los dos ídolos del Dharma fuera cierto, que estaban reuniendo a más cultivadores humanos y trabajando juntos para encontrar una manera de escapar del laberinto, no había necesidad de que Lao Ai fuera tan cortés con un cultivador de núcleo dorado como él. Bien. La actitud de Lida Oxian era demasiado entusiasta. Lukin no sabía si tenía un delirio de persecución, pero sintió que había un motivo oculto detrás de su actitud entusiasta. En comparación, la actitud de la cultivadora con la raíz espiritual de hielo, Wang Wen, era más realista. Sin embargo, a Lukin no tenía la intención de importarle tanto. Si podía ser engañado por los dos poderes del Dharma y fallar, entonces merecía no poder pasar el fragmento de tiempo esta vez. En comparación, seguir a estas dos personas a su llamado lugar de reunión y ver si podía encontrar una manera de verificar si el método de combinar auras que decían era verdadero y efectivo era más importante que si estas dos personas tenían motivos ocultos. Al mismo tiempo, después de conocer a más cultivadores humanos con los que podía comunicarse, Lukin pudo pensar en algunas formas de ver si podía preguntar a otros donde podía encontrar pistas sobre los demonios en el reino del mar divino. Además, se estimó que había más de 2 personas que ya habían matado demonios del mismo nivel y se fusionaron con su aura demoníaca. Si podía encontrar a alguien que fuera con él, parecía ser una idea factible. Sin embargo, esta era solo una forma relativamente libre de atravesar el laberinto. Según Lida Oxian, si realmente querían salir del laberinto, necesitaban reunir la fuerza de todos. Lukin continuó preguntando. ¿Cómo reunió el poder de todos? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el principio detrás de esto? Sin embargo, esta vez, aunque Lida Oxian era hablador y hablador, no le dijo nada a Lukin. Solo dijo, lo sabrás cuando llegue el momento. Pero Yingluo, no puedo hacer nada si no lo dices. ¿Quieres saber sobre la técnica del fantasma divino? Lukin ya había entendido completamente el plan de Lida Oxian y Wang Wen. Planeaba actuar de acuerdo con su plan. Lukin sintió que su plan era una oportunidad particularmente buena para él. Pronto, llegaron a su destino. Este era un espacio subterráneo. Los cultivadores deben haber usado una técnica de hechizo para construir un escondite debajo del campo de batalla. Incluso la entrada fue sellada por técnicas de hechizos de tipo tierra. Se requerían métodos especiales para abrir la entrada y entrar. A partir de esto, se podía ver cuán cuidadosos eran. Aquí había más de 20 cultivadores humanos de diferentes niveles y niveles. Incluso hubo otros 2 Dharma Laksanas. El más débil de ellos había alcanzado al menos el nivel de iluminación inicial. Un cultivador de núcleo dorado como Lukin no era nada especial. Después de enviar de regreso a Lukin, Lida Oxian y Wang Wen no se quedaron por mucho tiempo. Inmediatamente se fueron. La formación para dejar mensajes que habían establecido no era la única que Lukin había encontrado. En ese momento, ya se habían activado otras formaciones que iban a recoger a las personas. Anuncios de Put Future.
Lu Qin no tuvo ninguna objeción a esto y les permitió hacer lo que quisieran. En cuanto a él, se sentó en su escondite subterráneo y cerró los ojos para descansar. En la superficie, parecía estar muy tranquilo. En realidad, su conciencia divina estaba flotando. El poder de la técnica del fantasma divino estaba en juego. Le permitió a Lu Qin tener una conversación con el objetivo con el que quería ponerse en contacto sin alertar a aquellos a los que no quería alertar. Esta vez, Li Daoxian y los otros dos regresaron muy rápido. Trajeron a muchas personas, un equipo de 7 cultivadores humanos. Después de este incidente, los dos no salieron a buscar a nadie más. Se paró en el medio y aplaudió. Después de llamar la atención de todos, comenzó a explicar su plan. Tenemos más o menos suficiente mano de obra. Es hora de tomar acción. Con esta oración como comentario de apertura, Li Daoxian rápidamente reveló su plan y todo. Ya había encontrado un grupo de demonios que estaban descansando, y parecía que no tenían intención de irse a corto plazo. Había más de 30 cultivadores humanos en el escondite. Entre estas personas, solo un número muy pequeño de ellas se había fusionado con el aura de un demonio del mismo nivel. Puede haber muchos otros que hayan matado a demonios siniestros del mismo nivel, pero nadie sería tan libre como para fusionar el aura de esos demonios siniestros en sus propios cuerpos. Según Li Daoxian, la cantidad de demonios reunidos allí era un poco mayor que la de ellos, y había demonios de todos los niveles. En otras palabras, esta sería una dura batalla. Pero para ser honesto, la mayoría de la gente estaba mentalmente preparada para este tipo de situación. Era imposible matar a un oponente del mismo nivel en un entorno de laberinto. Además, su mejor opción fue formar un equipo y moverse en grupo. Si los cultivadores del equipo se movieran solos y abandonaran su escondite, tendrían que probar suerte para salir. En primer lugar, no fue fácil encontrar y luchar contra un espíritu maligno del mismo nivel. Si se daba la vuelta y se encontraba con uno muy fuerte, estaría muerto. Y ahora, aunque era obvio que la batalla no sería fácil, al menos tenían el apoyo de la inteligencia. Conocían la fuerza general del enemigo y podían actuar por su cuenta sin probar suerte afuera. De esta manera, podría más o menos tener su destino en sus propias manos. Li Daoxian les dio a todos algo de tiempo para pensar. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, la mayoría de ellos decidió seguirlos. Obviamente estaba muy feliz de ver a tanta gente elegir viajar con él. Si ese es el caso, nuestras posibilidades de éxito en nuestro plan serán mucho mayores. Antes de esto, muchas personas me preguntaron cómo íbamos a escapar del campo de batalla después de que obtuviéramos la capacidad de movernos libremente en el laberinto. Puedo decírselo a todos ahora. Si hay cultivadores en el reino del mar espiritual, entonces no habrá ningún problema. Como todos sabían, los cultivadores del mar divino tenían sus propios mundos internos. Siempre que obtengan la capacidad de moverse libremente en el laberinto, encontrar el borde del campo de batalla y usar el poder del mundo interior, pueden irse. Pero es obvio que no tenemos cultivadores en el divino nivel del mar. Por lo tanto, solo podemos pensar en una forma por nuestra cuenta. Mi hermana menor y yo hemos dominado una formación que puede simular las características del mundo interior. Pero esto no es algo que se pueda simular solo con el poder de nosotros dos. Necesitamos reunir el poder de todos. Por supuesto, antes de hacer esto, debemos asegurarnos de que todos puedan fusionarse con el aura de los demonios del mismo nivel. Muy bien, ¿tienes alguna otra pregunta? Si lo hay, date prisa y pregunta. Todos pueden imaginar que nosotros, los cultivadores humanos, estamos en desventaja en este campo de batalla. Tenemos más de 30 personas aquí. Mientras aparezcamos juntos, definitivamente seremos el foco de la eliminación. Por lo tanto, solo tenemos una oportunidad de atacar. Si no tienes éxito, morirás. Comprendido. La moral de todos se encendió instantáneamente. Aunque se dijo que la situación era muy grave, este sentimiento de cortar todos los medios de retirada fue originalmente muy capaz de despertar el espíritu de lucha. O lo hizo o murió. ¿De qué había que hablar? El grupo no perdió más tiempo. Antes de partir, revisaron sus herramientas mágicas, equipos y condiciones mientras discutían algunas tácticas de batalla. Anuncios de Put Future. Esta batalla definitivamente sería un ataque sorpresa. Este método fue definitivamente la forma más fácil de obtener la victoria. Todos estaban teniendo una acalorada discusión mientras Lu Qin miraba el espectáculo desde un costado. No era un gran problema solo mirar desde un lado. De vez en cuando interrumpía con unas pocas palabras y mencionaba algunas cosas, pero era básicamente imposible para él tener ideas constructivas. Esto era normal. En el entorno actual, ¿qué era un cultivador de núcleo dorado?
eran muy comunes. Eran simplemente miembros ordinarios. Los que tenían derecho a hablar eran los adeptos del Dharma y los cultivadores de almas nacientes con talentos y habilidades especiales. Núcleo de oro. Solo escucha. Más tarde, haz lo que quieras. Incluso si es una misión suicida, tienes que irte. ¿No era así el ejército? Por supuesto, en esencia, las cosas de las que estaban hablando no tenían sentido. Esto fue especialmente cierto a los ojos de Lukin, que sabía la verdad. El tiempo de preparación no fue largo y partieron muy rápido. Bajo el liderazgo de Lida Oxian y Wang Wen, quienes podían moverse libremente en el laberinto, rápidamente encontraron su objetivo. Sin embargo, ninguno de los preparados que hizo fueron utilizados. Los cultivadores encontraron sus posiciones, pero los enemigos no parecieron notarlos. Luego, siguieron su plan y lanzaron un ataque sorpresa. Para garantizar su seguridad, algunos de los cultivadores de Dharma del equipo activaron inmediatamente sus cuerpos de Dharma. Unos cuantos gigantes rodearon a los demonios y se prepararon para usar todo su poder. Querían asestar un duro golpe a los enemigos antes de que pudieran reaccionar. Sin embargo, fueron reprimidos en un instante. La razón era sencilla. Entre los enemigos, había una existencia que no se mencionó en el informe de inteligencia. Era un demonio que parecía un sapo de piel negra. Su enorme lengua bífida era una característica muy destacada. Por supuesto, lo que más recordaba no era su apariencia, sino su fuerza. Era un gran demonio malvado en el divino nivel del mar. Alrededor de este demonio Toad, había docenas de demonios de otros niveles. Su número y fuerza eran similares a lo que había dicho Lida Oxian. Sin embargo, este demonio sapo con la fuerza del reino divino del mar no fue mencionado en absoluto en la inteligencia. También fue la fuente de la desesperación de todos. Los demonios malvados que los rodeaban ya eran una dura batalla para todos, y mucho menos un gran demonio malvado al nivel del mar divino. Sin mencionar nada más, solo este demonio Toad solo podría acabar con todos los cultivadores presentes. La diferencia entre el nivel del mar divino y todos los cultivadores humanos presentes era demasiado grande. Este demonio Toad parecía haber dominado algún tipo de hechizo de poder oscuro. Cuando los cultivadores humanos lanzaron su ataque sorpresa, una sombra retorcida apareció detrás de cada uno de ellos. Estaba conectado a los cuerpos de los cultivadores por innumerables líneas finas, que los tiraron al suelo, haciéndolos incapaces de moverse. Con solo un movimiento, había destruido la esperanza de todos. Después de que sus cuerpos fueron controlados, fueron completamente incapaces de moverse. No es que nadie haya tratado de romperlo o resistirse, pero la diferencia absoluta en el poder hizo que su resistencia fuera inútil. Sin embargo, hubo dos personas que no se vieron afectadas. Lida Oxian y Wang Wen. Este par de hermano mayor y hermana menor caminaron tranquilamente hacia el frente del demonio sapo y se arrodillaron sobre una rodilla al mismo tiempo. Dijeron en un tono halagador y humilde: no fallé en mi misión. Ja 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 ja. Una risa desagradable salió de la boca del demonio sapo. Aunque su tono era extraño, estaba hablando en el lenguaje humano. Bien hecho. No puedo esperar para cortarles la carne y aplastar sus almas poco a poco. Quiero comerlos en su estado de ánimo más desesperado mientras todavía están vivos. Lida Oxian. En realidad estás poseído. Alguien maldijo en voz alta después de ser atado. Ahora, ¿cómo podría la gente no saber que habían caído en una trampa? Este Lida Oxian era en realidad una persona diabólica. Estaba sirviendo a este poderoso demonio sapo. De su conversación con el demonio sapo, él y su hermana menor Wang Wen estaban a cargo de usar sus identidades humanas para atraer y reunir a más cultivadores humanos que originalmente corrían o se escondían en el laberinto de niebla. Entonces, los traerían aquí para morir para satisfacer el pasatiempo de matar y devorar de su maestro. 466 capítulo. Isla Pirata, a chinos. El trébol de 4 hojas está listo. La rama seca también está hecha. Glicinas, rosas y arbustos. Raíces del árbol, raíces de la flor. Después de contar hasta el final, Suyu asintió con satisfacción. Luego, bajó la cabeza y sacó una caja de madera del tamaño de su cabeza. Suyu abrió con cuidado la caja de madera y vio una fruta redonda de piel amarilla con patrones en espiral. Así es, este era un producto del mundo pirata, una fruta del diablo que instantáneamente podía aumentar la fuerza de uno. Suyu, una viajera en el tiempo, llevaba bastante tiempo en el mundo de los piratas. La isla en la que estaba ahora se llamaba Aquinos. En la novela original, Lox había reunido aquí a su primer grupo de piratas. No mucho después de que Suyu transmigrara aquí, conoció a Lox que buscaba pareja.
Sin embargo, debido a la fuerza de Suyu, no pudo subirse a las esclusas del barco. Por supuesto, como transmigrante que conocía la trama general, Suyu no quería ir. Aunque el grupo de piratas de las esclusas tenía una gran reputación, había asesinatos constantes de sus compañeros en el barco, y la relación entre los miembros de la tripulación también era muy mala. Sabía que aún no tenía la fuerza. Si se subía al barco de Lux, sería lo mismo que subirse al barco de un pirata, y podía perder la vida en cualquier momento. Cuando las esclusas zarparon, como tenían mucho dinero, tuvieron que trasladar la mercancía al barco. Aquellos que podían abordar el barco de las esclusas eran básicamente famosos. Por lo tanto, las otras personas en la isla fueron las que se mudaron, y Suyu resultó ser una de ellas. En el camino, Suyu dejó caer accidentalmente una caja grande al suelo y una caja pequeña se cayó de la grande. Curiosa, Suyu abrió la pequeña caja y encontró una fruta del diablo. En este momento, todo el barco de esclusas estaba celebrando. Como dice el refrán, la riqueza viene del peligro. Aprovechando esta oportunidad, Suyu superó muchas dificultades y completó el intercambio. En cuanto a lo que sucedió después de eso, Suyu no sabía si lo sabían o no. Incluso si lo hicieran, nunca pensarían que era Suyu. Según el trabajo original, la tripulación de las esclusas tenía una mala relación entre sí. El dueño original probablemente supondría que alguien más en el barco lo robó. Bien, todo está listo. El siguiente paso es ponerse manos a la obra. Suyu murmuró para sí mismo. Luego, sacó la fruta del diablo de la caja de madera y la sostuvo con ambas manos. Evolucionar. Dim dong. Se ha detectado que los materiales necesarios para la evolución son suficientes. ¿Desea continuar con el siguiente paso? Estoy seguro de que. Dim dong, evolucionando. Dim dong, evolución exitosa. Tan pronto como terminó de hablar, dos paneles virtuales aparecieron repentinamente frente a Suyu. Uno de ellos era el de Suyu. Anfitrión. Suyu. Convocatoria. Ninguna. Puntos de invocación. Habilidad adicional. Evolucionar. Habilidades especiales. Ninguna. Misión. Convocar a un miembro de tu tripulación y formar tu propia tripulación pirata, incompleta. Según la explicación del sistema, Suyu podría invocar a un personaje de otro mundo una vez que tuviera suficientes puntos de invocación. También tuvo un efecto especial. El personaje convocado sería absolutamente leal a Suyu. En cuanto a ganar puntos de invocación, también fue muy simple. Además de las recompensas del sistema, también podría intercambiar por tesoros en el mundo y frutas del diablo. Al mismo tiempo, la fruta del diablo en la mano de Suyu también cambió ligeramente. La piel amarilla original se había vuelto de color amarillo oscuro. En cuanto al patrón en espiral, Suyu no le prestó mucha atención antes, por lo que no sabía si había cambiado. El otro panel estaba relacionado con la fruta del diablo. Fruta del diablo. Fruta de fuego. Pertenece a natural. Habilidad. Después de consumirlo, todo el cuerpo del usuario se convertirá en llamas. El usuario puede incluso crear llamas a través del cuerpo del usuario. Los ataques físicos normales son ineficaces contra el usuario. Suyu se sorprendió un poco cuando vio los atributos de la fruta del diablo. Desde la introducción, parecía superponerse con la habilidad de la fruta asada que hace comería en el futuro. ¿Fruta de fuego? No está mal. Suyu dijo mientras comenzaba a comer la fruta del diablo. La razón por la que no comió antes. En primer lugar, no sabía cuál era la habilidad de la fruta del diablo. En segundo lugar, si quería obtener la información sobre la fruta del diablo del sistema, solo podía verla después de evolucionar. Suyu preferiría no comer nada asqueroso o convertirse en algo que no fuera ni humano ni fantasma. Después de todo, tenía el sistema y era solo cuestión de tiempo antes de que se volviera más fuerte. Para Suyu, la fruta ardiente solo le proporcionó una fuerza temporal. En el futuro, definitivamente evolucionaría aún más la fruta ardiente y aumentaría su calidad. Había que saber que la fruta del diablo en el mundo de los piratas también tenía una relación superior subordinada. Sin embargo, no significaba necesariamente que los de nivel inferior fueran inferiores a los de nivel superior. Este tipo de cosas difieren completamente de persona a persona. El sabor de la fruta del diablo era como se describe en el trabajo original, extremadamente desagradable. Después de comerlo, Suyu inmediatamente tuvo la sensación de que su cuerpo podía producir llamas en cualquier momento. Sin embargo, todavía necesitaba algo de tiempo para acostumbrarse. Mirando sus manos ardientes, Suyu asintió con satisfacción. Después de todo, ahora tenía algún medio de autoprotección. Luego volvió su atención a su panel de atributos. Anfitrión. Suyu. Convocatoria. Ninguna. Puntos de invocación. Habilidad adicional.
Evolucionar. Habilidad especial. Fruta de fuego, misión. Convocar a un miembro de tu tripulación y formar tu propia tripulación pirata, incompleta. ¿Qué hay detrás de la fruta de fuego? Suyu preguntó por curiosidad. Anfitrión, este es el grado de molienda. Debe alcanzar el grado de molienda de la fruta ardiente antes de poder usar la habilidad evolucionada para pasar a la siguiente etapa. Suyu asintió y guardó la pantalla virtual frente a él. No tenía prisa. Isla pirata, a chinos. El trébol de 4 hojas está listo. La rama seca también está hecha. Glicinas, rosas y arbustos. Raíces del árbol, raíces de la flor. Después de contar hasta el final, Suyu asintió con satisfacción. Luego, bajó la cabeza y sacó una caja de madera del tamaño de su cabeza. Suyu abrió con cuidado la caja de madera y vio una fruta redonda de piel amarilla con patrones en espiral. Así es, este era un producto del mundo pirata, una fruta del diablo que instantáneamente podía aumentar la fuerza de uno. Suyu, una viajera en el tiempo, llevaba bastante tiempo en el mundo de los piratas. La isla en la que estaba ahora se llamaba Aquinos. En la novela original, Lox había reunido aquí a su primer grupo de piratas. No mucho después de que Suyu transmigrara aquí, conoció a Lox que buscaba pareja. Sin embargo, debido a la fuerza de Suyu, no pudo subirse a las esclusas del barco. Por supuesto, como transmigrante que conocía la trama general, Suyu no quería ir. Aunque el grupo de piratas de las esclusas tenía una gran reputación, había asesinatos constantes de sus compañeros en el barco, y la relación entre los miembros de la tripulación también era muy mala. Sabía que aún no tenía la fuerza. Si se subía al barco de Lox, sería lo mismo que subirse al barco de un pirata, y podía perder la vida en cualquier momento. Cuando las esclusas zarparon, como tenían mucho dinero, tuvieron que trasladar la mercancía al barco. Aquellos que podían abordar el barco de las esclusas eran básicamente famosos. Por lo tanto, las otras personas en la isla fueron las que se mudaron, y Suyu resultó ser una de ellas. En el camino, Suyu dejó caer accidentalmente una caja grande al suelo y una caja pequeña se cayó de la grande. Curiosa, Suyu abrió la pequeña caja y encontró una fruta del diablo. En este momento, todo el barco de esclusas estaba celebrando. Como dice el refrán, la riqueza viene del peligro. Aprovechando esta oportunidad, Suyu superó muchas dificultades y completó el intercambio. En cuanto a lo que sucedió después de eso, Suyu no sabía si lo sabían o no. Incluso si lo hicieran, nunca pensarían que era Suyu. Anuncios de Put Future. Según el trabajo original, la tripulación de las esclusas tenía una mala relación entre sí. El dueño original probablemente supondría que alguien más en el barco lo robó. Bien, todo está listo. El siguiente paso es ponerse manos a la obra. Suyu murmuró para sí mismo. Luego, sacó la fruta del diablo de la caja de madera y la sostuvo con ambas manos. Evolucionar. Dim Dong. Se ha detectado que los materiales necesarios para la evolución son suficientes. ¿Desea continuar con el siguiente paso? Estoy seguro de que. Dim Dong, evolucionando. Dim Dong, evolución exitosa. Tan pronto como terminó de hablar, 2 paneles virtuales aparecieron repentinamente frente a Suyu. Uno de ellos era el de Suyu. Anfitrión. Suyu. Convocatoria. Ninguna. Puntos de invocación. Habilidad adicional. Evolucionar. Habilidades especiales. Ninguna. Misión. Convocar a un miembro de tu tripulación y formar tu propia tripulación pirata, incompleta. Según la explicación del sistema, Suyu podría invocar a un personaje de otro mundo una vez que tuviera suficientes puntos de invocación. También tuvo un efecto especial. El personaje convocado sería absolutamente leal a Suyu. En cuanto a ganar puntos de invocación, también fue muy simple. Además de las recompensas del sistema, también podría intercambiar por tesoros en el mundo y frutas del diablo. Al mismo tiempo, la fruta del diablo en la mano de Suyu también cambió ligeramente. La piel amarilla original se había vuelto de color amarillo oscuro. En cuanto al patrón en espiral, Suyu no le prestó mucha atención antes, por lo que no sabía si había cambiado. El otro panel estaba relacionado con la fruta del diablo. Fruta del diablo. Fruta de fuego. Pertenece a natural. Habilidad. Después de consumirlo, todo el cuerpo del usuario se convertirá en llamas. El usuario puede incluso crear llamas a través del cuerpo del usuario. Los ataques físicos normales son ineficaces contra el usuario. Suyu se sorprendió un poco cuando vio los atributos de la fruta del diablo. Desde la introducción, parecía superponerse con la habilidad de la fruta asada que hace comería en el futuro. Fruta de fuego. No está mal. Suyu dijo mientras comenzaba a comer la fruta del diablo. La razón por la que no comió antes.
En primer lugar, no sabía cuál era la habilidad de la fruta del diablo. En segundo lugar, si quería obtener la información sobre la fruta del diablo del sistema, solo podía verla después de evolucionar. Suyu preferiría no comer nada asqueroso o convertirse en algo que no fuera ni humano ni fantasma. Después de todo, tenía el sistema y era solo cuestión de tiempo antes de que se volviera más fuerte. Para Suyu, la fruta ardiente solo le proporcionó una fuerza temporal. En el futuro, definitivamente evolucionaría aún más la fruta ardiente y aumentaría su calidad. Había que saber que la fruta del diablo en el mundo de los piratas también tenía una relación superior subordinada. Sin embargo, no significaba necesariamente que los de nivel inferior fueran inferiores a los de nivel superior. Este tipo de cosas difieren completamente de persona a persona. El sabor de la fruta del diablo era como se describe en el trabajo original, extremadamente desagradable. Después de comerlo, Suyu inmediatamente tuvo la sensación de que su cuerpo podía producir llamas en cualquier momento. Sin embargo, todavía necesitaba algo de tiempo para acostumbrarse. Mirando sus manos ardientes, Suyu asintió con satisfacción. Después de todo, ahora tenía algún medio de autoprotección. Luego volvió su atención a su panel de atributos. Anfitrión. Suyu. Convocatoria. Ninguna. Puntos de invocación. Habilidad adicional. Evolucionar. Habilidad especial. Fruta de fuego, barra. Misión. Convocar a un miembro de tu tripulación y formar tu propia tripulación pirata, incompleta. ¿Qué hay detrás de la fruta de fuego? Suyu preguntó por curiosidad. Anfitrión, este es el grado de molienda. Debe alcanzar el grado de molienda de la fruta ardiente antes de poder usar la habilidad evolucionada para pasar a la siguiente etapa. Suyu asintió y guardó la pantalla virtual frente a él. No tenía prisa. Isla pirata, a chinos. El trébol de 4 hojas está listo. La rama seca también está hecha. Glicinas, rosas y arbustos. Raíces del árbol, raíces de la flor. Después de contar hasta el final, Suyu asintió con satisfacción. Luego, bajó la cabeza y sacó una caja de madera del tamaño de su cabeza. Suyu abrió con cuidado la caja de madera y vio una fruta redonda de piel amarilla con patrones en espiral. Así es, este era un producto del mundo pirata, una fruta del diablo que instantáneamente podía aumentar la fuerza de uno. Suyu, una viajera en el tiempo, llevaba bastante tiempo en el mundo de los piratas. La isla en la que estaba ahora se llamaba Aquinos. En la novela original, Lox había reunido aquí a su primer grupo de piratas. No mucho después de que Suyu transmigrara aquí, conoció a Lox que buscaba pareja. Sin embargo, debido a la fuerza de Suyu, no pudo subirse a las esclusas del barco. Por supuesto, como transmigrante que conocía la trama general, Suyu no quería ir. Aunque el grupo de piratas de las esclusas tenía una gran reputación, había asesinatos constantes de sus compañeros en el barco, y la relación entre los miembros de la tripulación también era muy mala. Sabía que aún no tenía la fuerza. Si se subía al barco de Lox, sería lo mismo que subirse al barco de un pirata, y podía perder la vida en cualquier momento. Cuando las esclusas zarparon, como tenían mucho dinero, tuvieron que trasladar la mercancía al barco. Aquellos que podían abordar el barco de las esclusas eran básicamente famosos. Por lo tanto, las otras personas en la isla fueron las que se mudaron, y Suyu resultó ser una de ellas. En el camino, Suyu dejó caer accidentalmente una caja grande al suelo y una caja pequeña se cayó de la grande. Curiosa, Suyu abrió la pequeña caja y encontró una fruta del diablo. En este momento, todo el barco de esclusas estaba celebrando. Como dice el refrán, la riqueza viene del peligro. Aprovechando esta oportunidad, Suyu superó muchas dificultades y completó el intercambio. En cuanto a lo que sucedió después de eso, Suyu no sabía si lo sabían o no. Incluso si lo hicieran, nunca pensarían que era Suyu. Según el trabajo original, la tripulación de las esclusas tenía una mala relación entre sí. El dueño original probablemente supondría que alguien más en el barco lo robó. Bien, todo está listo. El siguiente paso es ponerse manos a la obra. Suyu murmuró para sí mismo. Luego, sacó la fruta del diablo de la caja de madera y la sostuvo con ambas manos. Evolucionar. Dim dong. Se ha detectado que los materiales necesarios para la evolución son suficientes. ¿Desea continuar con el siguiente paso? Estoy seguro de que. Dim dong, evolucionando. Dim dong, evolución exitosa. Tan pronto como terminó de hablar, 2 paneles virtuales aparecieron repentinamente frente a Suyu. Uno de ellos era el de Suyu. Anfitrión. Suyu. Convocatoria. Ninguna. Puntos de invocación. Habilidad adicional. Evolucionar. Habilidades especiales. Ninguna. Misión.
convocar a un miembro de tu tripulación y formar tu propia tripulación pirata, incompleta. Según la explicación del sistema, Suyu podría invocar a un personaje de otro mundo una vez que tuviera suficientes puntos de invocación. También tuvo un efecto especial. El personaje convocado sería absolutamente leal a Suyu. En cuanto a ganar puntos de invocación, también fue muy simple. Además de las recompensas del sistema, también podría intercambiar por tesoros en el mundo y frutas del diablo. Al mismo tiempo, la fruta del diablo en la mano de Suyu también cambió ligeramente. La piel amarilla original se había vuelto de color amarillo oscuro. En cuanto al patrón en espiral, Suyu no le prestó mucha atención antes, por lo que no sabía si había cambiado. El otro panel estaba relacionado con la fruta del diablo. Fruta del diablo. Fruta de fuego. Anuncios de Put Future. Pertenece a natural. Habilidad. Después de consumirlo, todo el cuerpo del usuario se convertirá en llamas. El usuario puede incluso crear llamas a través del cuerpo del usuario. Los ataques físicos normales son ineficaces contra el usuario. Suyu se sorprendió un poco cuando vio los atributos de la fruta del diablo. Desde la introducción, parecía superponerse con la habilidad de la fruta asada que hace comería en el futuro. Fruta de fuego. No está mal. Suyu dijo mientras comenzaba a comer la fruta del diablo. La razón por la que no comió antes. En primer lugar, no sabía cuál era la habilidad de la fruta del diablo. En segundo lugar, si quería obtener la información sobre la fruta del diablo del sistema, solo podía verla después de evolucionar. Suyu preferiría no comer nada asqueroso o convertirse en algo que no fuera ni humano ni fantasma. Después de todo, tenía el sistema y era solo cuestión de tiempo antes de que se volviera más fuerte. Para Suyu, la fruta ardiente solo le proporcionó una fuerza temporal. En el futuro, definitivamente evolucionaría aún más la fruta ardiente y aumentaría su calidad. Había que saber que la fruta del diablo en el mundo de los piratas también tenía una relación superior subordinada. Sin embargo, no significaba necesariamente que los de nivel inferior fueran inferiores a los de nivel superior. Este tipo de cosas difieren completamente de persona a persona. El sabor de la fruta del diablo era como se describe en el trabajo original, extremadamente desagradable. Después de comerlo, Suyu inmediatamente tuvo la sensación de que su cuerpo podía producir llamas en cualquier momento. Sin embargo, todavía necesitaba algo de tiempo para acostumbrarse. Mirando sus manos ardientes, Suyu asintió con satisfacción. Después de todo, ahora tenía algún medio de autoprotección. Luego volvió su atención a su panel de atributos. Anfitrión. Suyu. Convocatoria. Ninguna. Puntos de invocación. Habilidad adicional. Evolucionar. Habilidad especial. Fruta de fuego, misión. Convocar a un miembro de tu tripulación y formar tu propia tripulación pirata, incompleta. ¿Qué hay detrás de la fruta de fuego? Suyu preguntó por curiosidad. Anfitrión, este es el grado de molienda. Debe alcanzar el grado de molienda de la fruta ardiente antes de poder usar la habilidad evolucionada para pasar a la siguiente etapa. Suyu asintió y guardó la pantalla virtual frente a él. No tenía prisa. Isla pirata, a chinos. El trébol de 4 hojas está listo. La rama seca también está hecha. Glicinas, rosas y arbustos. Raíces del árbol, raíces de la flor. Después de contar hasta el final, Suyu asintió con satisfacción. Luego, bajó la cabeza y sacó una caja de madera del tamaño de su cabeza. Suyu abrió con cuidado la caja de madera y vio una fruta redonda de piel amarilla con patrones en espiral. Así es, este era un producto del mundo pirata, una fruta del diablo que instantáneamente podía aumentar la fuerza de uno. Suyu, una viajera en el tiempo, llevaba bastante tiempo en el mundo de los piratas. La isla en la que estaba ahora se llamaba Aquinos. En la novela original, Lox había reunido aquí a su primer grupo de piratas. No mucho después de que Suyu transmigrara aquí, conoció a Lox que buscaba pareja. Sin embargo, debido a la fuerza de Suyu, no pudo subirse a las esclusas del barco. Por supuesto, como transmigrante que conocía la trama general, Suyu no quería ir. Aunque el grupo de piratas de las esclusas tenía una gran reputación, había asesinatos constantes de sus compañeros en el barco, y la relación entre los miembros de la tripulación también era muy mala. Sabía que aún no tenía la fuerza. Si se subía al barco de Lox, sería lo mismo que subirse al barco de un pirata, y podía perder la vida en cualquier momento. Cuando las esclusas zarparon, como tenían mucho dinero, tuvieron que trasladar la mercancía al barco. Aquellos que podían abordar el barco de las esclusas eran básicamente famosos. Por lo tanto, las otras personas en la isla fueron las que se mudaron, y Suyu resultó ser una de ellas.
En el camino, Suyu dejó caer accidentalmente una caja grande al suelo y una caja pequeña se cayó de la grande. Curiosa, Suyu abrió la pequeña caja y encontró una fruta del diablo. En este momento, todo el barco de esclusas estaba celebrando. Como dice el refrán, la riqueza viene del peligro. Aprovechando esta oportunidad, Suyu superó muchas dificultades y completó el intercambio. En cuanto a lo que sucedió después de eso, Suyu no sabía si lo sabían o no. Incluso si lo hicieran, nunca pensarían que era Suyu. Según el trabajo original, la tripulación de las esclusas tenía una mala relación entre sí. El dueño original probablemente supondría que alguien más en el barco lo robó. Bien, todo está listo. El siguiente paso es ponerse manos a la obra. Suyu murmuró para sí mismo. Luego, sacó la fruta del diablo de la caja de madera y la sostuvo con ambas manos. Evolucionar. Dim dong. Se ha detectado que los materiales necesarios para la evolución son suficientes. ¿Desea continuar con el siguiente paso? Estoy seguro de que. Dim dong, evolucionando. Dim dong, evolución exitosa. Tan pronto como terminó de hablar, dos paneles virtuales aparecieron repentinamente frente a Suyu. Uno de ellos era el de Suyu. Anfitrión. Suyu. Convocatoria. Ninguna. Puntos de invocación. Habilidad adicional. Evolucionar. Habilidades especiales. Ninguna. Misión. Convocar a un miembro de tu tripulación y formar tu propia tripulación pirata, incompleta. Según la explicación del sistema, Suyu podría invocar a un personaje de otro mundo una vez que tuviera suficientes puntos de invocación. También tuvo un efecto especial. El personaje convocado sería absolutamente leal a Suyu. En cuanto a ganar puntos de invocación, también fue muy simple. Además de las recompensas del sistema, también podría intercambiar por tesoros en el mundo y frutas del diablo. Al mismo tiempo, la fruta del diablo en la mano de Suyu también cambió ligeramente. La piel amarilla original se había vuelto de color amarillo oscuro. En cuanto al patrón en espiral, Suyu no le prestó mucha atención antes, por lo que no sabía si había cambiado. El otro panel estaba relacionado con la fruta del diablo. Fruta del diablo. Fruta de fuego. Pertenece a natural. Habilidad. Después de consumirlo, todo el cuerpo del usuario se convertirá en llamas. El usuario puede incluso crear llamas a través del cuerpo del usuario. Los ataques físicos normales son ineficaces contra el usuario. Suyu se sorprendió un poco cuando vio los atributos de la fruta del diablo. Desde la introducción, parecía superponerse con la habilidad de la fruta asada que hace comería en el futuro. ¿Fruta de fuego? No está mal. Suyu dijo mientras comenzaba a comer la fruta del diablo. La razón por la que no comió antes. En primer lugar, no sabía cuál era la habilidad de la fruta del diablo. En segundo lugar, si quería obtener la información sobre la fruta del diablo del sistema, solo podía verla después de evolucionar. Suyu preferiría no comer nada asqueroso o convertirse en algo que no fuera ni humano ni fantasma. Después de todo, tenía el sistema y era solo cuestión de tiempo antes de que se volviera más fuerte. Para Suyu, la fruta ardiente solo le proporcionó una fuerza temporal. En el futuro, definitivamente evolucionaría aún más la fruta ardiente y aumentaría su calidad. Había que saber que la fruta del diablo en el mundo de los piratas también tenía una relación superior subordinada. Sin embargo, no significaba necesariamente que los de nivel inferior fueran inferiores a los de nivel superior. Este tipo de cosas difieren completamente de persona a persona. El sabor de la fruta del diablo era como se describe en el trabajo original, extremadamente desagradable. Después de comerlo, Suyu inmediatamente tuvo la sensación de que su cuerpo podía producir llamas en cualquier momento. Sin embargo, todavía necesitaba algo de tiempo para acostumbrarse. Mirando sus manos ardientes, Suyu asintió con satisfacción. Después de todo, ahora tenía algún medio de autoprotección. Luego volvió su atención a su panel de atributos. Anfitrión. Suyu. Convocatoria. Ninguna. Puntos de invocación. Habilidad adicional. Evolucionar. Habilidad especial. Fruta de fuego, misión. Convocar a un miembro de tu tripulación y formar tu propia tripulación pirata, incompleta. ¿Qué hay detrás de la fruta de fuego? Suyu preguntó por curiosidad. Anfitrión, este es el grado de molienda. Debe alcanzar el grado de molienda de la fruta ardiente antes de poder usar la habilidad evolucionada para pasar a la siguiente etapa. Suyu asintió y guardó la pantalla virtual frente a él. No tenía prisa. 467 La primera batalla en el mar divino. El demonio sapo estaba muy interesado. Agitó su mano, y la persona que acababa de regañar a Lida Oxian fue empujada frente a ella por una fuerza. Estás muy enojado, así que debería ser bastante picante.
Mientras hablaba, usó su lengua bífida para lamer el cuerpo del adepto al Dharma. No mostró su cuerpo de Dharma ni ninguna habilidad similar. Las existencias en la etapa del mar divino no necesitaban hacer esto. Sin embargo, para saborear adecuadamente al adepto del Dharma, su lengua repentinamente se hizo más grande después de dejar el cuerpo. Lamió al adepto al Dharma desde los pies hasta la cabeza. El adepto al Dharma comenzó a gemir de dolor. La lengua que lamía a su cuerpo era como miles de cuchillos, cortando una capa de su cuerpo y alma. Las heridas no eran graves, pero el dolor, el miedo y el disgusto eran 1000 veces más fuertes que los ataques normales. Así jugaba el demonio sapo. El experto en Dharma nunca antes se había sentido tan impotente. Quería contraatacar, pero ni siquiera podía moverse, y mucho menos contraatacar. ¿Eh? ¿Equivocado? ¿Parece que puedo moverme? Después de que esta persona de repente se dio cuenta de esto, su primera reacción fue lanzar un puñetazo al demonio sapo que ya estaba cerca. Este golpe fue un poco repentino, tomando al demonio sapo con la guardia baja. Nunca había pensado que el cultivador humano frente a él, que estaba a su merced, podría escapar repentinamente de su control e incluso lanzar un contraataque. Por supuesto, incluso si hubiera sucedido de repente, no se habría lastimado tan fácilmente por tal movimiento. Una fuerza invisible explotó y el experto en Dharma se vio obligado a retroceder de inmediato. Contenía el daño de la fuente de energía del mundo abisal. No solo envió volando al cultivador de poder Dharma, sino que también desintegró rápidamente su poder Dharma. La reacción del demonio sapo fue muy rápida. Además, ante el peligro, no se contuvo en lo más mínimo. El poder del nivel del mar divino seguía siendo muy aterrador después de que se mostró por completo. La persona que había sido enviada a volar y cuyo poder del Dharma se había desintegrado era la mejor prueba. Había caído al suelo y ya no respiraba. Incluso si no estaba muerto, probablemente no estaba lejos de estarlo. Sin embargo, el corazón del demonio sapo todavía estaba lleno de miedo. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Gritó, y toda la fuerza de su cuerpo ya estaba en guardia. De repente, volvió la mirada hacia Lida Oxian, que parecía estar confundido por lo que había sucedido. Al ver que había sido expuesto, la expresión de Lida Oxian cambió repentinamente y sonrió. Toda su apariencia también cambió un poco, y rápidamente se convirtió en una persona que el demonio sapo nunca había visto antes. Era Lu Qing. Después de que apareció Lu Qing, ya no ocultó su fuerza y aura. Reveló claramente su fuerza y aura al nivel del mar espiritual. El demonio sapo, naturalmente, sabía quién lo había engañado. Era imposible para el adepto del Dharma escapar de su control por sí mismo. Debe haber alguien del mismo nivel que él detrás de escena. Parecía que esta persona era Lu Qing. Para ser honesto, este demonio Toad no estaba preparado para pelear una batalla de vida o muerte con un cultivador humano del mismo nivel. En su opinión, ya habían ganado esta guerra. Lo único que quedaba era disfrutar de los frutos de la victoria. Tenía mucha confianza en su director, el malvado general demonio que actualmente estaba luchando contra la Madre Tierra. Bajo tales circunstancias, ¿no sería mejor encontrar algunos cultivadores humanos y torturarlos hasta la muerte, desollarlos vivos y disfrutar de sus deliciosas almas? ¿Por qué arriesgaría su vida para luchar contra un cultivador humano del mismo nivel? Este demonio Toad no quería pelear, pero a veces, tenía que pelear. Lu Qing parecía ser muy agresivo. Después de que apareció, inmediatamente cargó contra el demonio sapo. Inmediatamente mostró el poder del mar divino. Aunque no reveló su poder de Dharma, el movimiento que vino de su mundo interior, incluso si fue solo una simple puñalada, fue mucho más poderoso que un ataque de fuerza total de un experto en Dharma. Justo ahora, el demonio sapo podría bloquear fácilmente el golpe con el Dharma cerca de su cara. Sin embargo, cuando Lu Qing usó un movimiento, no se sintió relajado. Respuesta de fuerza completa. Su larga lengua salió y luchó contra el ataque con un ataque. Pero lo que sucedió a continuación dejó estupefacto al demonio sapo. Rompió fácilmente el ataque de Lu Qing. La espada larga en la mano de Lu Qing se hizo añicos. Para los cultivadores por encima del nivel del mar divino, estas cosas externas, ya sean armas mágicas o movimientos, eran todas superficiales. Podían explicar algunos problemas, pero no representaban la esencia. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue una verdadera colisión entre los mundos internos de los dos bandos. El demonio sapo todavía lo encontraba increíble. El mundo interior del cultivador del mar divino humano que se disfrazó de Lida Oxian era tan frágil como un trozo de tofu. Ese mundo interior gris claramente parecía contener la intención del Dao Supremo y era muy poderoso, pero se hizo añicos con un toque, como burbujas. ¿Qué está pasando?
¿Será que ya soy así de fuerte? Anuncios de Put Future. El demonio sapo inmediatamente abandonó este pensamiento. Eso era poco probable. Todavía tenía un cierto nivel de autoconciencia de su propia fuerza. Incluso si se encontrara con el cultivador de mar divino humano más débil, no podría ganar tan fácilmente cuando los dos lados chocaron en sus mundos internos. Finalmente reaccionó. Esto es falso. Es demasiado lento, sonó una voz en su mente y, al mismo tiempo, evocó una gran sensación de miedo en su corazón. Este miedo lo hizo entrar en pánico y lo puso nervioso en su próximo movimiento. Incluso su mundo interior, el mundo del pantano amarillo de mierda, se volvió inestable. En cuanto al verdadero Lukin, pisó el vacío y caminó. Sin un sonido, ya había llegado detrás del monstruo. Sostuvo la espada sagrada de color blanco dorado en su mano y la apuñaló hacia adelante. No había ninguna técnica de espada de la que hablar, era solo una espada simple. Sin embargo, el poder contenido en él estaba al nivel del mar sagrado. El demonio sapo se vio obligado a responder, y los mundos internos de los dos chocaron. El mundo interior de Lukin, que estaba lleno de gris, fue barrido de inmediato. La energía gris formó un patrón de Taiki mientras giraba a gran velocidad. El patrón de Taiki era una anomalía absoluta en el mundo pantanoso amarillo del demonio sapo. Había sufrido una reacción de rechazo muy fuerte. Sin embargo, el diagrama giratorio de Taiji era como una piedra de molino, barriendo la energía maligna abisal, aplastándola y asimilándola. Durante este proceso, el patrón de Taiki se hizo más y más grande hasta convertirse en un cuerpo celeste gigante que se encontraba en el mundo interior del demonio sapo. Al mismo tiempo, el mundo interior del demonio sapo se estaba volviendo cada vez más pequeño. Cuando este proceso de un lado perdiendo mientras el otro lado ganaba había progresado hasta cierto punto, todo el diagrama de Taiki emitió una brillante luz estelar y luego explotó. El mundo de la energía oscura que ya estaba en crisis no podía aguantar más. La explosión del diagrama de Taiki destruyó por completo este mundo maloliente. La batalla en el mundo interior parecía haber durado mucho tiempo, pero en el mundo exterior, fue muy poco tiempo. La escena que apareció fue Lukin sosteniendo la espada sagrada de platino y apuñalándola sin piedad en el cuerpo del demonio sapo. Entonces, el cuerpo del demonio sapo se expandió rápidamente como un globo que se había llenado con demasiado aire, y luego, explotó. La explosión de un mundo interior. A pesar de que los poderes dármicos del Gran Supremo de Lukin ya habían convertido una gran cantidad de energía, la energía restante aún provocó una tormenta cuando explotó. Lukin fue amable. Cuando el mundo interior del demonio sapo explotó, extendió su poder hacia el exterior para proteger a todos los cultivadores humanos presentes. Sin embargo, los espíritus malignos dentro de este rango no tuvieron tanta suerte. Una explosión de tal intensidad no distinguiría entre amigos y enemigos. Después de que la tormenta amainó, los edificios aquí básicamente habían sido arrasados. Ninguno de los demonios a su alrededor sobrevivió. Los cultivadores humanos que aún estaban vivos estaban estupefactos. Los altibajos fueron realmente demasiado rápidos. Al principio, habían venido con la intención de pelear una batalla feroz, luchando por su propia supervivencia. Después de que comenzó la batalla, se dieron cuenta de que era una trampa y que el enemigo tenía un gran demonio malvado en el nivel del mar divino que podía aplastarlos a todos fácilmente. Esto ya era suficiente para hacerlos desesperar. Después de eso, Lida Oxian resultó ser Lukin disfrazado. Este tipo, que inicialmente era un cultivador de núcleo dorado invisible en la impresión de todos, resultó ser un cultivador de mar divino con habilidades ocultas. Incluso había matado al demonio sapo de un solo golpe. La multitud miró a Lukin con una expresión complicada. El mismo Lukin no pensó tanto. Como el espíritu maligno ya está muerto, pensemos en nuestros propios caminos. Me despediré. Mientras hablaba, Lukin se fusionó con el aura del demonio sapo. Se paró en el lugar y lo sintió por un rato, pero no sintió ninguna diferencia especial. Su línea de visión todavía era limitada. En cuanto al hecho de que el laberinto no lo teletransportaría aleatoriamente a un lugar, Lukin tuvo que verificarlo primero. Anuncios de Put Future. Pero al menos, según la información que había obtenido de la mente de Lida Oxian, no debería ser un gran problema. Lukin sabía desde hace mucho tiempo que esto era una trampa. Anteriormente, cuando siguió a Lida Oxian de regreso a su escondite, sintió que algo andaba mal por el tono y la actitud inusuales de la otra parte. Luego, usó la técnica del fantasma divino para comprobar su actitud. Al principio, Lukin no fue demasiado lejos. Después de todo, Lida Oxian había aparecido como un salvador.
Aunque Lukin no necesitaba ser salvado, no podía reemplazar las buenas intenciones de Lida Oxian con malas intenciones. Por lo tanto, no usó la técnica fantasma para buscar en sus recuerdos. Sin embargo, solo usar la técnica del fantasma divino para sentir el bien y el mal la hizo sentir que algo andaba mal. Este sentimiento se volvió especialmente pesado después de que Lida Oxian lo llevó a su escondite. Podía sentir la intención maliciosa detrás de la sonrisa de Lida Oxian. Era como si estuvieran viendo sacrificar ganado en cautiverio. En este punto, Lukin no sería tan pedante como para no usar ningún medio. Con su habilidad, sería fácil para él derribar a un experto en Dharma sin ningún medio especial de defensa. Aunque Lida Oxian era casi inseparable de su hermana menor Wanwen no se dio cuenta de que su hermano mayor, sin saberlo, había sido reemplazado por otra persona. Los recuerdos que buscó en la mente de Lida Oxian mencionaron claramente que el método que había mencionado sobre poder moverse libremente en el laberinto era cierto. También era cierto que la única forma de salir de este laberinto era fusionarse con un cultivador marino divino que tenía el aura de un demonio del mismo nivel. Dado que ese era el caso, no había necesidad de que Lukin estuviera inactivo. Inmediatamente se fue junto con el resto del equipo. En cuanto a Lida Oxian, había creado su propio avatar de Dharma. La velocidad a la que creaba avatares era mucho más rápida que antes. Mediante el engaño de la técnica del fantasma divino y el hecho de que el clon era muy similar a él, Lukin logró engañar al demonio Sapo. Encontró una oportunidad para lanzar un ataque furtivo y lo mató de un solo golpe. Lo que sucedió después fue simple. Lukin ya se había fusionado con el aura de un demonio siniestro del mismo nivel. Ya no era el objetivo del laberinto y podía moverse normalmente. Él mismo tenía el poder de la etapa divina del mar. Una vez que llegó al límite del laberinto, podría irse sin problemas. En cuanto al resto de la gente, Lukin suspiró. No pudo ayudarlos. Dejando de lado el hecho de que era solo un fragmento de tiempo, no podría salvarla aunque quisiera. Lida Oxian no mintió cuando dijo que los cultivadores del mar divino podían irse. Sin embargo, sería una tontería decir que tenía una matriz ancestral que podía reunir el poder de muchos cultivadores y simular el mundo interior de un cultivador marino divino. Si el mundo interior pudiera simularse tan fácilmente, ¿cómo podrían ser tan preciosos los cultivadores del mar divino? En cuanto a Lukin, no tenía forma de sacar a nadie. Confiando en el mundo interior, podía salir solo, pero no podía llevar a nadie con él. Cuando llegó el momento de endurecer su corazón, Lukin aún podía hacerlo. Se fue solo. Después de moverse en el laberinto de niebla durante aproximadamente medio día, estaba completamente seguro de que no se había encontrado con ninguna teletransportación aleatoria nuevamente. Entonces no hubo problema. Encontró una dirección y se dirigió en línea recta. Pronto, llegó al borde de la espesa niebla. Podía sentir que había algún tipo de poder que lo retenía, que no le permitía irse. Según la información que había obtenido de la mente de Lida Oxian, Lukin desató por completo el poder de su mundo interior. Antes de llegar a la etapa de Dongsu, su mundo interior no podía expandirse, pero al menos podía cubrirlo. Lukin pudo salir de este lugar con este método. La espesa niebla que bloqueaba sus sentidos y su visión desapareció de inmediato, y los poderosos sentidos de un cultivador de alto nivel regresaron. Lukin dejó escapar un gran suspiro de alivio. Cuando estaban en el laberinto de niebla, el estado de tener sus sentidos restringidos era realmente incómodo y muy inseguro. Todavía era tan cómodo. Mirando a su alrededor, era una escena de devastación. Este lugar también debería ser parte del campo de batalla. Había muertos y espíritus malignos por todas partes, y no había rastros de seres vivos. Lukin suspiró. Estaba pensando en el último paso de este fragmento de tiempo, que era difundir la información. ¿A quién se suponía que debía pasar? 468 Capítulo 4. Entrega de información era el nombre de este fragmento de tiempo, y también era el objetivo final de este fragmento de tiempo. Según el hombre gravemente herido que le había pasado la información a Lukin, alguien vendría a su encuentro una vez que salieran del laberinto de niebla. Lukin podía sentir que el lugar en el que estaba era bastante seguro. Aunque la escena circundante era trágica, era obvio que la batalla había terminado hace un tiempo. No había criaturas vivas, por lo que, naturalmente, no había ninguna amenaza. Detrás de él había un laberinto impenetrable de niebla espesa que cubría una vasta área. Después de pensar por un momento, Lukin se sentó. En cualquier caso, la persona que había dicho antes que alguien vendrá a su encuentro, por lo que todo lo que tenían que hacer era esperar. Lukin supuso que debe haber algo especial en el deslizamiento de Jade en sus manos que se podía sentir. Lukin no tuvo que esperar mucho para que apareciera la persona.
Era una águila, del tamaño de un antebrazo humano. Era de color verde y tenía una apariencia divina. Lukin ya lo había notado cuando apareció dentro de su rango de percepción. Este águila no parecía muy grande. Lukin no podía sentir lo poderoso que era. Aún así, Lukin todavía no se atrevió a ser negligente. Estaba en alerta máxima. Eso fue porque Lukin lo había visto antes. En los recuerdos antiguos que había obtenido, este pájaro era uno de los 21 celestiales inmemoriales, el pájaro Zepirsage. Recordó que el gorrión inmortal del viento feroz que había visto en la memoria primordial era muy grande y no era mucho más pequeño que el rey dragón. El que estaba frente a él era muy pequeño en comparación. Sin embargo, si la apariencia del Pixio era exactamente la misma, la versión en miniatura del verdadero inmortal no era un verdadero inmortal. Pero no dijeron que el campo de batalla detrás de ellos era la Madre Tierra luchando con un malvado general demonio. Los refuerzos del gorrión inmortal del viento feroz están aquí. El resultado de la batalla entre dos verdaderos inmortales debería ser obvio, ¿verdad? Sin embargo, la túnica monástica era muy pequeña y Lukin no sintió ninguna habilidad especial. Fue una encarnación. Anuncios de Put Future. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, un gorrión verde voló frente a él y sonó una fría voz femenina. Nunca te he visto antes, así que por favor dame la cosa en tus brazos. ¿Este? Lukin sacó el artículo de su bolsillo. Sí. Espera, Lukin no se lo entregó de inmediato. Alguien me confió este artículo. ¿Cómo puedes demostrar que eres la persona que ha hecho el contacto? Soy el clon del gorrión inmortal del viento feroz. Como era de esperar, la conjetura anterior de Lukin no estaba equivocada. Lukin estaba convencido al 80% por lo que dijo. Posteriormente, el clon inmortal Sparrow del viento abrasador permitió que Lukin experimentara su propia fuerza. Había llevado a Lukin a su propio mundo. Era un mundo de puro viento. Quizás fue porque se había transformado, pero Lukin no sentía mucho poder en este mundo. Sin embargo, definitivamente estaba al nivel de un inmortal. En este punto, Lukin no tenía más preguntas. Lukin sacó el deslizamiento de jade de su pecho. El gorrión inmortal del viento feroz recogió el deslizamiento de jade con la boca y se quedó allí sin comprender por un momento. Pronto, su expresión se volvió sombría. La situación es muy grave. Tengo que enviar las noticias lo antes posible. ¿Puedes decirme qué está escrito en él? Lukin preguntó por pura curiosidad. Sin embargo, el pájaro claramente no tuvo tiempo de darle una explicación a Lukin. Se convirtió en una corriente de luz y desapareció instantáneamente del rango de percepción de Lukin. Justo cuando se sentía decepcionado, Lukin notó una pluma verde. Él lo aceptó suavemente y la pluma se derritió en su mano. Una gran cantidad de información entró en su mente. Esto era, por supuesto, lo que el gorrión inmortal del viento feroz le había dejado. Las cosas dentro eran exactamente lo que Lukin había enviado en el resbalón de jade. Por supuesto, no fue detallado. Solo mencionaba más o menos de qué se trataba. Anuncios de Put Future. La niebla detrás de Lukin era de hecho la batalla entre la Madre Tierra y un malvado general demoníaco. Además, de hecho, hubo un ejército de cultivadores humanos aquí antes, pero fueron emboscados y casi aniquilados. La fuerza de la Madre Tierra y el general demonio malvado era casi la misma, y fue precisamente por eso que cuando los dos abrieron sus propios mundos y lucharon entre sí, la conmoción que causaron fue tan grande y la batalla duró por un largo tiempo. Sin embargo, no mucho después de que comenzara la batalla, la Madre Tierra sintió el final de la batalla. Si no tuviera más apoyo externo, perdería sin duda. El ejército de cultivadores dirigido por ella había sido completamente aniquilado. Por otro lado, el siniestro rey demonio del otro lado todavía contaba con la ayuda de una gran cantidad de siniestros demonios que surgían continuamente del pasaje abisal. El poder de un demonio malvado ordinario, naturalmente, no podría afectar la batalla entre dos expertos en el verdadero nivel inmortal y el nivel de señor mayor. Sin embargo, el siniestro monarca diablo podría absorber el poder de estos siniestros demonios sin restricciones. Además, estos siniestros demonios, bajo el liderazgo de algunos poderosos y siniestros reyes diablos que eran equivalentes a cultivadores humanos en la etapa Dongsu, podrían incluso reunir su fuerza directamente y representar una amenaza para la Madre Tierra. En cuanto a la Madre Tierra, no pudo obtener la ayuda de su raza. En tales circunstancias, era natural que no pudieran luchar contra un malvado general demonio que estaba a la par con ellos. En tales circunstancias, ella ya había enviado la información de la batalla.
No solo era una explicación de la situación, sino que también registraba claramente las habilidades del malvado general demonio y la naturaleza del mundo que controlaba. El contacto fue el gorrión inmortal del viento feroz. El gorrión inmortal también era un verdadero inmortal. Bajo la tensa situación de la guerra en toda la línea del frente, naturalmente tenía sus propios deberes que eran difíciles de abandonar. Sin embargo, su habilidad también era muy especial. En términos de velocidad de viaje de larga distancia, debería ser la más rápida del mundo. Y sus clones también habían heredado esto. Es posible que sus dobles no tengan poderosas habilidades de combate, pero su velocidad extremadamente rápida podría convertirlos en excelentes mensajeros. El gorrión inmortal del vendaval distribuiría la situación de la Madre Tierra a todos aquellos que tuvieran la capacidad de ayudar lo más rápido posible y brindar el apoyo correspondiente. Quizás, en un futuro cercano, realmente habría un inmortal que vendría e interferiría en la batalla. Unirá fuerzas con la Madre Tierra para matar a ese malvado general demonio o llevarlo de regreso al abismo sin fondo. Sin embargo, Lukin pronto se rió de sí mismo. Esto es solo un fragmento de tiempo, Jinru. La verdadera historia ya estaba decidida. La misión de este fragmento de tiempo era difundir la información. En cuanto al fragmento de tiempo, estaba destinado a convertir un final desfavorable en uno positivo. Esto significaba que el deslizamiento de Jade no se había transmitido con éxito en la historia real. Los detalles de la batalla entre la Madre Tierra y el malvado general demonio, así como la solicitud de ayuda, no fueron enviados. Era muy probable que en la historia real, la Madre Tierra hubiera muerto en esta batalla. 469 La herencia de la Madre Tierra. Cuando recibió la información del gorrión inmortal del viento feroz, Lukin sintió gradualmente una sensación de separación. Ya estaba bastante familiarizado con este sentimiento. Cada vez que dejaba el fragmento de tiempo, tenía una sensación similar. El fragmento de tiempo no terminaría inmediatamente después de completar la misión. En cambio, tenía un límite de tiempo. Por lo que parece, se ha alcanzado el límite de tiempo. Fue solo entonces que Lukin se dio cuenta repentinamente. Fue una suerte que fuera relativamente rápido. De lo contrario, si hubiera superado el límite de tiempo, su seguridad no sería un problema. Su primer viaje al fragmento de tiempo de 7 estrellas probablemente terminaría en un fracaso. Eso definitivamente no era algo que Lukin estaría feliz de ver. Pero no importa que, lo había logrado esta vez. La recompensa por el éxito sería naturalmente generosa. No había necesidad de hablar sobre las recompensas normales de karma. Los más importantes fueron el regalo del tiempo y la semilla de origen. Aunque el nombre era el mismo que el de los niveles inferiores, los efectos eran completamente diferentes. Con la garantía de estos dos obsequios de alto nivel, los diversos recursos otorgados por el sistema y los recursos y edificios del clan, Lukin confiaba en que podría continuar mejorando su fuerza por un amplio margen en el próximo 10 años. Alcanzar el segundo o incluso el tercer nivel del reino del mar espiritual no era algo inconcebible. Sin embargo, Lukin no tenía tanta prisa por regresar a la montaña Yuyan para cultivar. Había otra cosa que le preocupaba mucho. Necesitaba pensarlo cuidadosamente e incluso investigarlo en el acto. Se trataba de la Madre Tierra. Lukin sintió que su suposición anterior debería ser precisa. Además de la información que había obtenido de este fragmento de tiempo, tenía otra evidencia. En la interfaz del mapa del sistema, pudo ver que había un fragmento de tiempo de 9 estrellas en el sur del estado de Feiyun, que estaba un poco lejos de aquí. Partidario solitario. Un fragmento de 9 estrellas definitivamente no era algo con lo que Lukin pudiera lidiar con sus habilidades actuales. Antes de esto, no estaba seguro de qué significaba el nombre del fragmento de tiempo. Sin embargo, ahora tenía algunas especulaciones. Anuncios de Put Future. Era probable que quien necesitaba ayuda fuera la Madre Tierra. En el tiempo original, la Madre Tierra luchó sola y murió de agotamiento. Pensándolo bien, ese fragmento de tiempo estaba destinado a permitir que la gente entrara y llevara la muerte de la Madre Tierra a un resultado positivo, salvando la vida de este humano inmortal verdadero. Y este nivel de dificultad estaba casi en línea con la definición de un fragmento de tiempo de 9 estrellas. Además, la ubicación del fragmento de 9 estrellas se reflejó en la historia. Coincidía con la ubicación del laberinto que Lukin había encontrado en el fragmento de tiempo. En un lugar, especialmente en un lugar que no era demasiado especial, la probabilidad de que ocurrieran múltiples confrontaciones de verdadero nivel inmortal era obviamente muy pequeña. La combinación de muchos factores hizo que Lukin sintiera que este era el lugar donde la Madre Tierra había caído. Por supuesto, a Lukin no le importaba el fragmento de tiempo de 9 estrellas. No tenía la capacidad de lidiar con un evento de tan alto nivel.
Sin embargo, esto no significaba que no hubiera otros beneficios. La Madre Tierra fue uno de los 21 inmortales inmemoriales. Las habilidades actuales de Lu Qin se obtuvieron principalmente de las herencias dejadas por los inmortales inmemoriales. Que la Madre Tierra también debería tener su propia herencia, ¿no? Como sabía dónde había caído la Madre Tierra, Lu Qin estuvo muy tentado. Sería un desperdicio si no lo explorara. De hecho, incluso podría haber un bloqueo mundial oculto en ese lugar. Después de todo, allí había aparecido un pasaje abisal permanente a gran escala. Sin embargo, Lu Qin pensó en un problema incómodo. Ese lugar estaba fuera del estado de Feiyun. Como familia de 6 estrellas, su cuerpo no podía abandonar el estado de Feiyun. Si quería ir, solo podía ir en su forma de conciencia. Si fuera su conciencia, no sería un problema para él recibir la herencia. Sin embargo, si quisiera absorber la fuente del sello mundial, eso sería difícil. Sin embargo, sería un desperdicio si usara la pestaña de intercambio de avivamiento solo para el sello mundial. Después de algunas consideraciones, finalmente decidió obtener primero la herencia en su forma de conciencia superior. En cuanto a la fuente del sello mundial, podría esperar un tiempo. Cuando necesitaba resucitar, simplemente podía desbloquear la fuente del sello mundial cuando iba a hacer algo. ¿Eso no resolvería el problema? La suposición de Lu Qin se confirmó una vez más. Mientras su forma de conciencia superior viajaba hacia el sur, dejó el estado de Feiyun y llegó a cierto lugar en el norte del estado de Jin. Luego encontró con éxito su objetivo. No fue fácil de encontrar. Habían pasado decenas de miles de años. Todo había sido enterrado hace mucho tiempo. Anuncios de Put Future. Como Lu Qin no tenía más pistas, solo podía buscarlas poco a poco. Definitivamente no estaba sobre el suelo. Lu Qin hizo todo lo posible para buscar bajo tierra. Afortunadamente, estaba en su forma de conciencia superior, por lo que no se vio afectado por el medio ambiente. También podía moverse muy rápido. Bajo tales circunstancias, a pesar de que todavía tomó algún tiempo, todavía estaba dentro de un rango aceptable. Después de encontrar el lugar, Lu Qin se dio cuenta de que era una ruina enterrada. Había un ki espiritual de tipo tierra muy fuerte. La energía espiritual aquí era muy inerte, no se esparció y simplemente se reunió en un solo lugar. Además, este poder tenía una fuerte sensación de corrosión. Esta situación confirmó una vez más la suposición previa de Lu, por favor. La Madre Tierra había muerto aquí, y ella había muerto a causa del espíritu maligno. La poderosa aura espiritual de la Tierra, que no se había disipado durante incontables años y había sido corroída por el poder del abismo, era prueba de ello. Sin embargo, Lu Qin no vio ningún cadáver. Era obvio que había sido refrenado. Sin embargo, el bloqueo mundial todavía estaba allí y Lu Qin había encontrado la herencia. El objeto heredado era una bola de cristal amarilla incrustada en una veta de piedra subterránea. Después de tocarlo, la mente de Lu Qin se llenó de ricos recuerdos. Estos recuerdos, luego de ser entendidos y sentidos, se transformaron en un conjunto de herencia. Cuerpo espiritual innato, cuerpo venoso de la tierra. Raíz espiritual innata, tierra, raíz espiritual celestial. Poder divino, montaña, dios, montaña. Técnica de cultivo, técnica del dios inmemorial de la tierra. Este fue de hecho un conjunto completo. Cuerpo espiritual, raíz espiritual, poder divino, técnica de cultivo, todo estaba allí. Los dos tipos de talentos, cuerpo espiritual y raíz espiritual, se habían integrado en el cuerpo sagrado original. La técnica del dios inmemorial de la tierra también se había integrado en las escrituras de Taisan. Solo la habilidad divina seguía siendo independiente. Se había convertido en una habilidad que Lu Qin podía usar. Desde entonces, Lu Qin había dominado aún más el poder del elemento tierra. Esto era algo que no había tenido antes. Además, después de que se fortalecieron las escrituras muy altas y el cuerpo sagrado primordial, la fuerza general se mejoró nuevamente y la velocidad de cultivo también sería más rápida.